A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que una idea, algo que nació en la cabeza de unos filósofos, acabe convirtiéndose en la base del derecho internacional, en algo que de hecho moldea nuestro mundo? Pues esa es, sin duda, una de las historias conceptuales más potentes y, la verdad, más complejas de la era moderna. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? No estamos hablando de un libro de leyes escrito en piedra, para nada. Los derechos humanos son algo vivo, son un proyecto, una aspiración, casi un campo de batalla, tanto filosófico como jurídico, que no para de cambiar y de construirse. Entonces, para entender bien de qué va todo esto, vamos a hacer un viaje. Primero, iremos a sus orígenes. Luego, veremos cómo se levantó todo el sistema legal que los sostiene. Y al final, nos plantaremos frente a los enormes desafíos que tienen por delante hoy en día. Venga, pues empezamos por el principio de todo. Y el principio es un concepto que lo cambia todo, la dignidad. La idea, aparentemente sencilla, de que cada persona tiene un valor por el mero hecho de existir. Pero, claro, ¿de dónde sale esa dignidad? Fijaos qué curioso cómo ha ido cambiando la respuesta. Para los estoicos venía de ser parte de una comunidad universal. Luego, durante siglos, el justnaturalismo teológico lo ancló en una idea potentísima. Somos valiosos porque somos hijos de Dios. El gran giro de guión llega con el justnaturalismo racionalista. De repente se dice, oye, no, nuestra dignidad no viene de un Dios, viene de algo nuestro, de nuestra capacidad de razonar. Y todo esto culmina en Immanuel Kant, que lo deja aniquilado, vamos. Su formulación es la definitiva. Cada ser humano es un fin en sí mismo, nunca un simple medio. Y esta idea es la que pone los cimientos de la modernidad. Vale, pero una cosa es la filosofía y otra la política. ¿Cómo pasamos de una a otra? Pues aquí tenemos las claves. John Locke pone la primera piedra. El Estado no nos regala los derechos, no, su única función es proteger los que ya tenemos por naturaleza. Rousseau va un paso más allá y busca una igualdad total a través de su famosa voluntad general. Y es Kant quien lo une todo de forma magistral. Para que nuestra libertad sea real y no solo una bonita idea, necesitamos un contrato social que la proteja. Con todo, las ideas filosóficas, por muy potentes que sean, no bastan. Hizo falta una catástrofe mundial, una crisis sin precedentes, para que estos principios se grabaran a fuego en el derecho internacional. A ver, las revoluciones americana y francesa fueron un paso de gigante, eso nadie lo duda, declararon derechos para todos. Pero tenían un problema enorme. Su protección dependía única y exclusivamente del propio Estado. El Estado era juez y parte, el único que garantizaba esos derechos. Y eso, claro, era una debilidad tremenda. Y esa debilidad estalló de la forma más trágica posible en la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto fue la prueba definitiva de que un Estado no solo podía fallar a la hora de proteger derechos, sino que podía convertirse en su peor enemigo, en el violador más sistemático. Y lo peor es que podía hacerlo bajo un manto de legalidad, usando sus propias leyes. El modelo donde los derechos eran un asunto interno de cada país se vino abajo, se hizo añicos. La respuesta a ese horror fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y este documento de verdad lo cambió absolutamente todo. A partir de ese momento, la forma en que un Estado trataba a sus ciudadanos dejó de ser un problema suyo, se convirtió, para siempre, en una preocupación legítima para toda la humanidad. La declaración era una meta, un ideal compartido. Pero claro, ahora había que construir toda la maquinaria legal para que no se quedara en papel mojado. Y es un sistema complejo, lleno de detalles. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto, miremos un caso concreto, el sistema interamericano. Allí, una persona no puede ir y denunciar a su país directamente ante la Corte, no. Primero tiene que pasar por la comisión. La comisión es una especie de filtro. Investiga, intenta mediar, da recomendaciones. Y solo si el Estado pasa olímpicamente de esas recomendaciones, el caso llega a la Corte. Y esta tabla es genial porque nos muestra esas diferencias de un vistazo. Fijaos en la primera fila, acceso individual a la Corte. En Europa es directo, cualquiera puede demandar a su Estado. En el sistema interamericano, como acabamos de ver, es indirecto. Y en el africano la cosa es todavía más limitada. Esto nos dice mucho. Cada sistema es un reflejo de su propia historia y sus prioridades. Por ejemplo, mirad la última fila. El sistema africano pone un énfasis muy especial en los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, algo que es único. Pero bueno, sería ingenuo pensar que este proyecto es perfecto, ni mucho menos. Tiene grietas y ahora vamos a meternos de lleno en las tensiones y las críticas que lo desafían desde dentro, porque son clave para entender dónde estamos ahora mismo. Aquí tenemos el gran debate filosófico. Por un lado, el universalismo, que defiende que los derechos son iguales para todos, da igual la cultura. Y por otro, el relativismo cultural, que dice, un momento, que esta formulación de los derechos es muy occidental y puede chocar con otros valores.
Lo interesante es que los análisis internacionales demuestran que muy a menudo este argumento del relativismo es la excusa perfecta que usan los regímenes autoritarios para justificar sus abusos. Luego hay otras críticas que no van contra la idea de los derechos en sí, sino contra cómo se han definido. La crítica feminista, por ejemplo, pone el dedo en la llaga. El sistema se fija mucho en la violencia del Estado en lo público, pero se olvida de la esfera privada, de la familia, que es donde el patriarcado causa la mayoría de las violaciones contra las mujeres. Y la crítica poscolonial es también muy potente. Nos dice que lo que llamamos universal es en realidad una visión muy particular, la occidental, que se expandió por el mundo con el colonialismo. Ojo, estas críticas no quieren tumbar el sistema, sino hacerlo más grande, más justo, de verdad para todos y todas. Y con todo esto en la mochila, llegamos al presente. La pregunta es, ¿cómo le va este marco diseñado en el siglo XX al enfrentarse a los desafíos gigantescos del siglo XXI? La era digital. Esto es un reto de los gordos. Todo el sistema de derechos humanos se pensó para ponerle límites a los estados. Pero hoy, ¿quién tiene un poder inmenso y puede violar nuestros derechos? Pues las grandes empresas tecnológicas. Y el marco legal que tenemos, centrado en los estados, simplemente no está preparado para controlarlas. ¿Y qué decir de la crisis climática? Esto no es solo un tema de medio ambiente, ¿qué va? Es, en su raíz, una crisis de derechos humanos. Amenaza de forma directa el derecho a la vida, a la salud, a la comida, al agua, y está provocando que millones de personas tengan que abandonar sus hogares. Y claro, todos estos problemas están conectados. La crisis climática provoca migraciones masivas. Pero a estas personas, a las que a menudo llamamos refugiados climáticos, les pasa algo terrible. Caen en un limbo, en un vacío legal. ¿Por qué? Porque la Convención sobre Refugiados del 51 no los reconoce. Y esto saca a luz las costuras de un sistema de protección internacional que se ha quedado viejo y está totalmente fragmentado. Así que la pregunta final, la que nos queda flotando, es esta. El sistema de derechos humanos nació como una reacción, se diseñó para que los horrores del pasado no se repitieran. Pero, ¿puede ese mismo proyecto, ese mismo diseño, adaptarse para hacer frente a las crisis de nuestro futuro? Crisis que son globales, sistémicas y que a menudo ya no tienen a un Estado como único responsable. Ahí queda eso. Y bueno, con esto llegamos al final. Solo queda decir que todo este recorrido, todo este análisis que hemos hecho hoy, se basa en un informe académico del abogado colombiano Edier Adolfo Giraldo Jiménez.